Bienvenidos de nuevo al clase de antropología cultural y el enfoque es antropología transcultural. Cómo usar este material a entrar a otro. El tópico de hoy es estructura social y estatus, y dentro de eso hay un concepto de papeles que significa esta palabra también. Quiero comenzar con un video breve, divertido también. La pirámide social. Los egipcios organizaron su vida social como una gran pirámide. Imaginemos a los distintos grupos sociales en orden de importancia. Bueno, en lo más alto de la pirámide social se encontraba el faraón. Este era el máximo gobernante de Egipto. Todas las riquezas le pertenecían y el pueblo lo adoraba como a un dios. Pero la vida del faraón no era sencilla. También era su obligación controlar el orden y la economía del imperio, las leyes de la naturaleza, las estaciones, las crecidas del Nilo, los movimientos de los planetas. No era poco trabajo para una sola persona. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia y se ubicaban en nuestra pirámide justo debajo del faraón. La principal actividad de los sacerdotes era servir a los dioses en cada uno de los templos y les realizaban un servicio diario de ofrendas y rituales. Debajo de los sacerdotes se encontraban los escribas, cuya gran habilidad era saber escribir. Aunque ahora todos aprendamos a escribir desde muy chicos, en el antiguo Egipto, solo unos pocos privilegiados podían tener el acceso al aprendizaje de la escritura. En Egipto se escribía con unos signos sagrados llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos eran dibujos. Cada uno tenía un significado. Eso parece difícil. Aunque los símbolos llegaban a ser más de 700, su escritura se regía por principios claros y sencillos. El cuarto lugar en nuestra pirámide lo ocupa el ejército, los encargados de proteger y asegurar la unidad del imperio. Adelante, muchacho. Gracias. Algunos pueblos vecinos intentaron invadir Egipto, lo que hizo que el ejército se perfeccionara para detener estos avances. Pero a medida que el gobierno de Egipto se fue haciendo más fuerte, surgió una idea. Oigan, ¿y por qué no extender el territorio? ¡Es muy buena idea! Así fue como el ejército, bajo el mando de distintos faraones, comenzó campañas militares para invadir territorios, sobre todo en Palestina, Siria y Nubia. Uno podría pensar que con tanto trabajo, en tiempos de paz, el ejército se dedicaría a descansar. Pero en el antiguo Egipto siempre había algo que hacer. En el caso de los militares, cuando no había enemigos que enfrentar, se dedicaban a tareas como la excavación de canales de riego o el transporte de grandes bloques de piedra hasta el lugar de las obras. ¡Vamos, tire! Y finalmente, en la base de la pirámide, se hallan los comerciantes y los artesanos, luego los campesinos y en la parte más baja, los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Bueno, qué interesante. Pero en esto podemos hacer una definición de la estructura social. Una estructura social es la red de reglas y normas que son comúnmente aplicadas dentro de una sociedad. El cómo las personas actúan y viven es formado en parte por la estructura social en la cual se encuentran. Entonces, en realidad, cada grupo social, cada cultura, tiene una estructura social y con sus reglas y guías y normas para guiar a la gente en cómo vivir como un grupo grande. Y entre esto vamos a hablar de niveles y otras cosas. Pero comenzamos aquí. Y esta estructura social provee algunas cosas críticas para cada miembro de la sociedad. Primero, su identidad. Entonces, no estoy hablando de su nombre o su genealogía, es su identidad dentro de la estructura. ¿Cuál es su identidad y qué pertenece a esta identidad como obrero o artesanía o gobernante o otras áreas? ¿Qué significa ese título y su identidad dentro de eso? Y hay otros tipos, la estructura de la familia y todo eso. Vamos a investigar más profundamente algunos de estos tópicos en otra
otras sesiones de este material, pero hoy está bien a saber que esa estructura es donde vienen las identidades en áreas específicas. También es definir tradiciones. Los tabús, los patrones, cómo celebrar esto y qué es necesario a un nivel nacional, pero también dentro de su nivel social. Hay tradiciones de cómo relacionar, cómo manejar las cosas, cómo hacer esto y definir esas tradiciones que guían a la gente en su vida diaria y en los eventos del grupo y todo esto. Tradiciones que formar una fundación para la definición de la estructura y también hacer posible continuar esa estructura. Y confort, definir qué significa confort para cada nivel de la sociedad. Una persona que es abajo tiene un nivel de confort, una casa diferente, y hay tradiciones y guías para ese tipo de confort o relaciones, y también ese cambio de cada nivel diferente arriba. Los ricos son diferentes, esa familia real es diferente. ¿Qué significa su confort? Y quién provee estos recursos y cosas necesarias para su comunidad. Y también crea una estabilidad para esa cultura. Cuando no hay reglas, no hay estructura, hay desorden. Y esta estructura social crea un orden para todas las actividades, las relaciones, el proceso de hacer trabajo y cómo manejar los eventos de dentro, de fuera, de todo eso. Una estructura que da estabilidad y conocimiento de cómo reaccionar, qué hacer en cada situación, quién es responsable para esto, quién tiene derecho. Todo eso causa estabilidad, porque todo el mundo tiene el conocimiento de lo que es normal, lo que es necesario y cómo manejar las situaciones. Y por todo esto, esta estructura definir las relaciones entre todos. No importa su nivel social, hay reglas que guían las relaciones. ¿Quién puede casar con quién puede trabajar con quién tiene responsabilidad para quién, y cómo relacionar esto a esto, relaciones que definir cuál es la relación de personas a la policía, al ejército, quién tiene ese trabajo, cómo relacionar con esto, cómo dar respeto. Hay tantas cosas que están definidas por esta estructura. Y ese cambia depende de la cultura. Las reglas, las relaciones no son iguales. Quien tiene acceso o no acceso pueden cambiar entre una cultura y otra. Y también define los patrones apropiados de comportamiento, como esa definición de estatus. El estatus es una posición en un sistema social y sus derechos y deberes correspondientes. Muchas veces tiene un tipo de valor anexo a él. Esta varía de cultura en cultura. Es evidente. Un tipo de obra puede tener valor en otro y no hay valor en lo siguiente, o que es hasta al lado. Un cambio completamente del valor de ese nivel o ese estatus o esa posición en la sociedad. Y eso es algo que es importante, porque el estatus es definido por la estructura social y estas estructuras no son iguales en cada cultura. Entonces, es importante saber. Entonces, el estatus es su posición en una sociedad. ¿Dónde estoy en este país? En Estados Unidos, como yo, Perry, mi estatus fue algo no increíble, un pastor de una iglesia pequeña con familia. Pero al momento que llegué a Sierra Leona, mi estatus, posición en esta sociedad cambió completamente. Yo no cambié, pero por causa de quién soy, misionero extranjero, educador y todo eso, gané una posición bien, bien alta para mí. Entonces yo gané un cambio increíble en mi posición por este cambio de
estructura social. Fue bien interesante este cambio y ahí era otra cultura, todo cambia de nuevo. Entonces, bien interesante este proceso. Y por eso el tipo de honor o estima de una persona pueden cambiar basado en su posición. ¿Cuál es el valor de un esclavo? ¿Cuál es el valor de un obrero que basura, y que está dando basura? Y una persona que es un doctor, que es gobernante, presidente, rey. Cada uno tiene un honor conectado con su estatus. Y a veces no es mucho, pero hay honor. Aún entre ladrones hay un tipo de honor, estima. Aún ellos están muy bajo en la sociedad como criminales, pero cada uno tiene niveles diferentes y cómo demostrar este honor. Vamos a hablar de esto también. Y una clasificación oficial. Usted es esto. Es más evidente en esto como policía, bomberos, miembros de directiva del gobierno, y doctores, enfermos. Todo eso tiene una clasificación que es oficial basado en varias cosas que definir. Pero su nivel social puede cambiar, depende del país. Hay una clasificación, pero su estatus no es igual en todos los lugares. Y es posible identificar posiciones de algunos, no todos, pero basado en su ropa, no está. Pero joyería, encontré esto en Papua Nueva Guinea, había un joyería con palitos, más poder, más respeto, una persona más involucrada. Encontramos un concha quina, y esta quina, a mirar esto y todo lo que está apagado, cuerdos, objetos y todo, pueden definir su valor en esto. Y la persona que posea esto, ese representa en su estatus también, porque una quina que es nueva, no ha sido usada, no tiene mucho valor. Y no pueden hacer muchas cosas en compras o intercambio a matrimonios, para un pago de matrimonio. Pero sí ha pasado muchas veces por eso y ha ganado una historia de muchos eventos. Esto da a él un valor más alto en su estatus por la historia. Hay una clasificación. Cabello. Hay varios grupos que usan estilos diferentes de cabello. Podemos ver esto en algunos grupos de Asia, cuando hay cabello de persona obrero, cabello de sacerdote, de rey, y otros grupos. Y aún en Tailandia o otros con los mongas no hay cabello. Es señal que esta persona es una monga en esta cultura. No, en otros lugares no significa nada, es una persona que no quiere manejar o cuidar es más fácil, ya. Quita todo para hacer más fácil el cuidado de la cabeza. Y joyería, y muchas veces en las mujeres marca si es casada o esposa. A veces hay pinturas en la cabeza o otras cosas que representan su estatus en este momento. Y hay tipos de estatus. Primero, adscrito. Todos nosotros recibimos un estatus basado en cosas en que no tenemos control. Primero, más evidente, es género. Y vamos a tocar ese tópico en una forma más amplia, pero género, mujer, hombre. Y pronto cada sociedad adscribir un estatus a esta persona. Y no es igual en cada grupo. Brevemente, una mujer en este grupo puede casi tener nada de derecho y control. Y otro, la tierra pertenece a ella, no al hombre. Y ella tiene poder, control. Es muy diferente. Y hay una mezcla de todos dentro una línea
de variación grande. Su edad, automáticamente, y eso es algo que pueden cambiar por muchos tiempos. Bebé, niño, no tienen mucho poder, muchos derechos, pero hay un derecho de recibir cuidado de padres y otras personas. A joven hay más responsabilidad por su edad, pero menos autoridad. Llega a ser un adulto, también hay eso, pero si no está casado, que quizás no hay mucha autoridad, pero hay responsabilidad. Para llegar a ser casado, a mujeres o hombres, a un cambio de su estatus pronto. Y cuando llega el primer niño, otro cambio, más para la mujer que el hombre. Porque si una mujer no da la luz a un niño, eso puede afectar su estatus adscrito y ganó algo peor en este. Y también a cambiar a un adulto de trabajo, un adulto con hijos mayores de edad y al final su jubilado y ansiedad. Son tiempos donde su estatus está dado no por algo, solo por su edad. Orden de nacimiento. Yo soy el mayor de mis hijos, mis hermanos, y tengo más derechos, y ellos piensan, ustedes necesitan cuidar con esto, porque usted es el mayor. Y el menor no tiene mucha responsabilidad, salvo está asignado a él. Pero hay culturas cuando es como en el Antiguo Testamento, doble porción de herencia y una bendición más fuerte por su padre y por la familia. Pero en nuestras culturas más pasa a los hombres, pero en otros todo pasa a las mujeres. Pero está basado en su género, su edad y su orden de nacimiento. Y muchas veces no hay mucho para los menores, es más para los mayores. Poder, herencia, todo, autoridad. Y otras razas, grupos étnicos, es algo que no tenemos control. Nuestro nacimiento es dentro de un grupo étnico específico. No podemos cambiar esto. Quizás podemos esconder esto. Depende de forma de su cuerpo, color de su piel o tipo de cabello. Si hay algo evidente, no podemos esconder. Pero si estamos parte de un grupo y estamos hablando de grupos dentro de grupos, podemos evitar algunos con estatus escritos a grupos dentro de grupos, pero en general su raza, su étnico, da a usted un estatus, bueno, malo, medio, sin acción personal, solo por su nacimiento. Y por todo esto, clase social está asignado a su género, su edad, su orden de nacimiento, su raza, todo eso es algo que recibimos automáticamente en nuestro nacimiento y nuestro crecimiento por edad. No tenemos control del grupo en que estamos nacidos, como si somos pobres, médicos o, médicos no, pero artesanía o familia real, no tenemos control. O en Asia, África, ese es fuera de nuestro control. Y da a nosotros una asignación de una clase. Es más evidente en India con el sistema de castas. Y una persona nacida en uno no puede cambiar a otro. Solo por muerte es posible cambiar. O sea, al momento de su nacimiento, ya este es su nivel en este sistema de casta. Este es estatus escrito, pero el estatus logrado es basado en decisiones y logros de una persona, o decisiones y logros. Ese es posible solo cuando hay un estatus vertical, hay niveles identificados y la posibilidad de movimiento movilidad. Entonces hay un orden jerárquico de importancia o un rango de estatus. Este es vertical. Y vertical significa que uno es mejor
en el pensamiento del grupo mejor que otro. Y hay listas de estos grupos, pero el orden de estos pueden cambiar entre culturas. Y no podemos asumir que esta persona, su nivel, es igual de aquí en otro. Pueden cambiar, abajo, arriba, y depende de la cultura y su sistema, su estructura. Y movilidad vertical está ganado por varias acciones. Matrimonio es uno. Es posible un pobre a casar con un rico y cambiar totalmente su estatus. O un poco depende de la cultura y los permisos. Como en la casa no hay permiso para esto. Está en su casa ya. Y al quebrar esto es a causar mucho furia en muchos grupos. Pero por matrimonio podemos cambiar el estatus primero de soltero hasta casado. Educación, el nivel, enfoque, todo eso puede afectar nuestro estatus. Muchos pasan por esta educación hasta que graduarse de secundario para hacer trabajo en el mundo, pero otros pasan a universidad a ganar otros estatus y otros pasan a su maestría y otros a su doctorado y cada uno representa un cambio de su estatus. El enfoque de estudio también puede afectar. Selección de este tópico área puede ser ganar más estatus, más honor que otro. Pero son decisiones de nosotros. Riqueza es posible a trabajar y ganar, guardar y crecer en esto paso a paso. Inversiones hechas correctamente pueden aumentar nuestra riqueza y por eso podemos cambiar paso a paso nuestro estatus social y también nuestra situación. Trabajo duro es posible. Hay muchas compañías que una persona puede entrar en algo bien básico, pero con buen trabajo, aplicación y todo pueden cambiar de un nivel a otro y llegar a ser un jefe, quizás no el fundador, pero miembro de la junta directiva. Es posible cambiar paso a paso por trabajo duro su estatus y eso afecta su estatus y derechos en otras áreas. Eso representan esto, pero hay otras compañías o situaciones no es posible hacer esto. Depende de lo que es permitido por la estructura social en cada grupo. Es un ejemplo. Este chico aquí, hombre, comenzó como un limpiador de carretitas del golf. Y paso a paso, escuchando, aprendiendo, practicando, ganó la posibilidad de participar en una competencia y al final ganó y el premio fue $1,500. $1,500,000, perdón. Y da como a él un cambio. Pero él, por su trabajo y cambio y eso, ganó un cambio de estatus y por el proceso aprendió cómo vivir y relacionar en los niveles diferentes. Aquí es el opuesto. Es posible hacer lo opuesto, a bajar en su estatus. Aquí, una de las personas aquí fue miembro de la familia real y por su amor se casó con una persona de un nivel mucho más bajo y en ese proceso perdió su posición social como miembro de la familia real para vivir en otro nivel más bajo de su estatus original. Pero fue una decisión personal. Y es posible. Esta fue una decisión, pero es posible hacer errores en inversión, hacer errores criminales y a perder un estatus y llegar a ser no de un negocio alto a un criminal que está encarcelado. Ese es un cambio fuerte, grande de estatus. Y en este proceso es posible perder en esto también. Entre todo esto hay papeles. Yo tengo mi estatus, yo tengo mi posición social
Y entre eso yo tengo papeles. Y los papeles a veces existen en todos los niveles. No importa si soy rey o doctor o obrero o pobre, los papeles existen y los están definidos. El papel es definido como el comportamiento, las actitudes y valores asociados con un estatus particular. En este caso estoy hablando de un estatus como padre, madre, maestro. En este doctor, cada uno tiene su estatus, pero también hay un comportamiento asociado con esto y está afectado también por su nivel social. Como esto, hay papeles múltiples. Yo puedo ser amigo, maestro y empleado de una persona. Entonces, en una situación estoy enseñando como profesor en una clase específico. Y otro lado, estamos amigos por causa de un interés que tenemos en común. Y otro lado, tengo trabajo con esta persona. Pero soy experto en otra área y puede ser mi estudiante. Entonces, a definir los papeles múltiples en relaciones. Nancy habló de ser maestra de una persona, amiga de la persona, y la persona también fue su pastora. Fue un poco de confusión. ¿Cómo actuar en cada situación? Pero soy maestro, pero es mi amigo. ¿Cómo evaluar su examen? Y también es mi pastora. ¿Cómo evaluar esto? Amiga y consejo es múltiples. Y hay papeles sencillos. Soy padre, es mi niño. Este es bien definido en un sentido, pero lo que significa este papel puede ser bien diferente dentro de una cultura y otra cultura. Mis derechos de cómo guardar, castigar, enseñar pueden ser bien diferentes. Hay un ejemplo en el libro de un grupo de indígenas en Venezuela. Y la mamá tiene el papel de cuidar, pero el niño puede golpear a su mamá y ellos no pueden castigar. Pero en otro país no es permitido. Y ella tiene su papel, su responsabilidad de cómo responder a esto. Es interesante la diferencia. Papeles múltiples. Este es referente como esto. Yo soy papá de mi niño, hijo de mi papá, hermano de mi hermano. Son múltiples en un esquema de sistema. Entonces pueden afectar mi habilidad de trabajar. Hoy puede ser en un contexto soy maestro, en otro contexto estoy bajo la autoridad de policía y otro contexto estoy esto. Hay múltiples y hay multiplex y todo eso. Por eso encontramos conflictos. ¿No? Mencioné esto, maestro, jefe, amigo. Es un ejemplo bien fácil para comprender, pero podemos entrar en muchos tipos de esto como conflictos de papeles en referente de una persona. Y a veces en mí pueden ser también, si tengo papeles diferentes, y pueden causar conflictos de cómo usar mi tiempo, porque soy esto aquí, yo tengo responsabilidades, y cómo manejar mi tiempo al referente de los papeles que tengo. A veces yo tengo tantos sombreros en mi cabeza, como misionero, maestro, padre, esposo, y ese pueden causar conflictos de mi tiempo, mis recursos, quién tiene preferencia, qué necesito hacer en cada situación. Y cuando hay cambio de estatus, puede afectar mis relaciones con mis amigos, mi familia y otras personas. Este cambio de un nivel a otro, cambiar las relaciones, cambiar las reglas, cambiar las responsabilidades y todo puede cambiar. Y pueden causar conflictos en cómo manejar mi persona por causa de este cambio. Yo mencioné este cambio de Estados Unidos a Sierra Leona y
pasé algunos meses en aprender cómo manejar este cambio increíble de mi nivel social, de un lugar a otro. Y por un rato fue un poco difícil porque dependí en muchas personas para enseñarme de cómo manejar este cambio. Y para mí fue un conflicto porque no pensé en mi persona como una persona de este nivel tan alto. Y fue algo para aprender y causó conflictos políticos. Personas que no quieren seguir la cultura en su empleado o en su trabajo o en sus relaciones y pueden causar asuntos políticos. No estoy hablando de las leyes del gobierno, estoy hablando de las tradiciones, el comportamiento normal. Llamamos esto como asuntos políticos. También pueden ser cambios de papeles. Entonces, mi papel, mencioné esto, a comenzar como obrero, jefe, director, miembro de la junta. Y pueden cambiar mi papel, porque si estoy jefe, no es mi trabajo de hacer el trabajo. Soy un director, no es mi trabajo de dirigir los obreros. Si soy miembro de la junta, no es mi trabajo de manejar los jefes en el trabajo. Causa cambios. Matrimonio es evidente, cambiar de soltera a una pareja. Y cuando hay niños, otro cambio. Y cuando cada tiempo de edad, de desarrollo, causa cambios en papeles y relaciones. Hemos hablado de esto. Cambios en niveles sociales pueden cambiar si pasa de pobre a riqueza. Cambia mi posición social y afecta mis papeles. Y lo que ellos están pensando a mí en mis responsabilidades. Políticos, si cambio de una persona del gobierno bajo la autoridad hasta un miembro de organismo de gobierno, pueden causar un cambio de mi papel. Y religión es bien fuerte en esto. Hay mucho esfuerzo aplicado en prevenir cambios en esto. Y cuando una persona cambia en sus creencias, hay mucha presión, muchas cosas usadas para controlar esto. Depende de la cultura. Hay culturas que no hay mucho problema. Pero hay otras culturas que una persona no puede tomar una decisión sin la aprobación de otros. Como Japón. Usted no puede tomar una decisión de ser cristiano hasta que usted llega a 21 años. Antes de ese momento, sus padres pueden cambiar todo en un momento. Y decir, no, usted es miembro de Shintoísmo. Usted es budista. No pueden cambiar. Pero al llegar a 21 años, ustedes pueden tomar una decisión. Antes no. En el mundo musulmán es bien peligroso porque en áreas diferentes la familia puede decidir a matar a usted por este cambio o quitar a usted de la familia. Entonces, cambio de papeles pueden tener un impacto increíble. Y otros tribus, grupos pequeños, ninguna persona puede tomar una decisión independiente de todo el grupo. Si el grupo no dice sí es posible, nadie puede tomar una decisión. Este es lo que está pasando cuando hay estructuras sociales. Si no hablamos correctamente con las personas correctas, podemos encontrar tantos problemas, asuntos por eso. Es como esto, si no entramos correctamente y saber dónde estamos en esa estructura, podemos limitar. Si entramos en el nivel de pobres, más bajo, y pensamos de alcanzar más arriba, quizás no podemos porque estamos relacionados a esta clase bajo. O si llegamos a ricos, no hay permiso de pasar abajo para relacionar con otros porque no es permitido. Oh, usted, ¿qué está haciendo? Qué horrible su acción. Entonces, a saber
¿Cuál es la estructura? ¿Cómo aprender estas cosas? Porque afectan nuestra habilidad de entrar y relacionar. Y también, con este concepto de cultura, los papeles están asignados por la cultura, no por la persona. En una cultura uno está bien, otro no, es más bajo, más alto. Y no podemos pensar en ser igual en todos. Y esto afecta nuestras relaciones. Y también la manera de trabajar, la manera de hablar, todo esto. Economía. Entramos en un nivel de economía y desea limitar nuestras acciones arriba, abajo, todo esto. Educación es parte de esto también, pero también a este lado la cultura asigna los papeles a cada persona y sus responsabilidades basado en economía, educación y su entrenamiento. Entonces, y también su nacimiento, porque usted, si estamos en Egipto y usted no está nacido dentro de los sacerdotes, usted no puede ser un sacerdote, es imposible. No hay permiso de cambiar en este tipo de estructura social. Pero en otro es posible hacer. Entre nosotros, cualquier persona puede ser un pastor, un líder de una religión. No hay límites en esta área. Pero en otros, si usted no está nacido de esta manera o usted no sigue este plan, no pueden ser una monja, un sacerdote, un pastor o un líder de una religión. La cultura definir quién puede tener este papel. Y a veces hay papeles que casi no hay asuntos, no hay límites, pero depende de la cultura. Economía, educación, papeles están asignados, su posición como doctor, enfermera, maestro, tantas cosas su papel está asignado y su posición por todo esto. Significa cosas increíbles. Entonces, cada persona es un miembro de una sociedad y su estructura. Y para nosotros es bien crítico saber cuál es la estructura, dónde cabe esta persona en la estructura, cuáles son los derechos y responsabilidades de esta persona dentro de esta estructura, cuál es su estatus y los papeles asociados a esta persona en sus papeles diferentes. Sus derechos y responsabilidades en todo esto. Estamos pensando en esto a entrar, porque al salir de Panamá y ir a Noble Bugle o a las comarcas de Magundani, las palabras pues, bien diferentes. Yo puedo hablar de tribus de Papua Nueva Guinea, Sierra Leone, Guyana y otros, y cada uno es diferente. Y estamos en esto para entrar en el mundo musulmán, porque es imposible para un hombre hablar con una mujer. No es permitido por esta cultura y su estructura. Y una mujer tiene bien estrictas las reglas para ellas. Pero en otra casi no hay. La ropa es diferente, la manera de asociar es diferente, dónde podemos reunir, dónde podemos encontrar personas. Todo es afectado por la estructura social y el estatus de una persona. Entonces, es bien crítico para nosotros saber cuál es esta estructura, dónde está la persona. Estoy repitiendo mis palabras, está bien, porque es muy importante esto, porque pueden afectar tantas cosas en nuestro trabajo de presentar, proclamar el Evangelio y hacer discípulos. Porque es lo que queremos hacer. Pero si hacemos en una manera equivocada, podemos dañar el mensaje por esta falta de respeto y comprensión de esta estructura y dónde está la persona, cuál es su estatus y cuáles son los papeles definidos por
la estructura social. Bueno, es increíble, ¿no? Pasa tiempo leer el libro, hay mucho más información y ejemplos también de esta situación, que es parte del proceso de cruzar las fronteras de culturas y para ganar acceso y permiso de hablar de Jesús y su amor para ellos. Nos vemos pronto para la próxima clase. Bienvenidos hoy a la clase de Antropología Cultural. Hablamos del concepto de transcultural, cómo cruzar las fronteras entre culturas. Y el tópico de hoy es sexo, género y ciclo de vida. Hemos tocado un poco de ese tópico de género, pero vamos a investigar un poco más. Y hay varios videos que quiero compartir con ustedes hoy. Y lo primero está aquí, para explicar un poco de un tópico. Hey, Verde aquí, y hoy quería explicarles la diferencia entre sexo biológico, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, para que aprendamos un poco, así que empecemos. Empecemos con el más simple, sexo biológico, es el que está determinado por los cromosomas y genitales. Si le damos una definición más animal, sería macho-hembra, pero no olvidemos que también existen las personas intersexuales, personas que tienen ambas características. La orientación sexual se refiere a cómo yo siento atracción por otra persona dependiendo de su género. Las orientaciones sexuales tienen varias etiquetas, pero hay personas que prefieren no usarlas. Esta atracción puede ser física, emocional, espiritual o romántica. Cada persona lo expresa a su manera. Con la identidad de género es que algunas personas se pierden un poco, pero es más simple de lo que parece, verán. Hay personas que creen que el género se basa solo en los genitales, pero ya vimos que eso es solo el sexo biológico. En vez de ver el género como una línea de extremos, deberíamos verlo como una gran paleta de colores, donde hay millones de posibilidades. Nuestra identidad de género es quiénes somos, cómo actuamos, cómo nos perciben en el mundo y cómo uno se siente sobre sí mismo. Es algo que vamos construyendo con el tiempo y que puede ir cambiando porque es parte de nosotros y el cambio es lo más constante que tenemos. La cultura y la sociedad en la que estamos pueden también influenciar en nuestra identidad de género, pero al final tu identidad de género es lo que eres tú y no hay obligación de encajar en ningún estereotipo. Y para terminar tenemos la expresión de género. Mientras la identidad de género es quién eres tú, la expresión de género es cómo eliges presentarte hacia el mundo. Esto se ve, por ejemplo, en cómo te vistes. Lamentablemente las opciones de ropa que tenemos siguen siendo muy binarias porque siempre vemos ropa para hombres o ropa para mujeres, pero por suerte poco a poco esto va cambiando. Y es importante saber que a veces por alguna razón no podemos expresar nuestro género como queremos o nos sentimos cómodos por miedo a que nos discriminen o porque aún estamos explorando nuestra identidad. Por eso lo mejor siempre es preguntar a la persona cómo quiere que la traten, qué identidad de género tiene y hacerla sentir cómoda y no juzgar a las personas por cómo se presentan. Al final la idea es que busquemos lo que nos haga sentir cómodos y ser nosotros mismos. Y eso sería todo. Sean ustedes, sean felices y sean chéveres. Gracias por ver este video. Si les gustó no olviden darle manito arriba y suscribirse si aún no lo han hecho. Bueno, este es lo que está pasando en el mundo de hoy. Este es su concepto de género. Y este es lleno de errores. Vamos a explicar un poco. Pero si no comprendemos lo que está pasando en el mundo, y esa es parte de esa antropología, podemos hacer errores y encontrar barreras y que no podemos cambiar por causa de nuestra actitud primero de amor, a falta de amor por causa de varias cosas. No estoy de acuerdo con esta presentación, pero estoy compartiendo esto para que nosotros puedan aprender lo que está pasando a nuestro alrededor. No es la verdad de todas las culturas, pero vamos a encontrar este tipo de pensamiento. Y comenzamos con algunos conceptos bíblicos referentes a sexo y género. La Biblia no piensa de tantas cosas. Hay dos conceptos de sexo, hombre, mujer, ya. Y los parámetros bíblicos para la conducta sexual están basados en esto. Y podemos ir a Levíticos 18 para tener una comprensión amplia de las relaciones legales descrito por este pasaje. Y Romanos 1 podemos escuchar Pablo hablando en contra de homosexualidad y más allá de eso no es natural.
Y Deuteronomio 18, adulterio prohibido. Efesios 5, inmoralidad es impropia. Hebreos 13, el concepto de mantener pureza. Proverbios 6, podemos encontrar el juicio contra cosas no naturales. Y Mateo 5 es más fuerte. No es solo la acción, es el pensamiento que está mencionado, lujuria. Entonces no podemos aún, este pensamiento es un asunto serio que está afectando a nosotros. Pero mira lo que es esto. En el mundo tenemos ejemplos de variedad de ideas de sexo, género, lo que es permitido. Tailandia, homosexualidad es aprobado. Es parte normal, es como, qué bueno, tenemos un homosexual en nuestra familia. Como eso, Nepal, es posible vender sus hijas como prostitutas para proveer ingreso, recursos para la familia. El tribu Yanomamo, hay un comportamiento esposa con otros y la esposa casi no tiene valor, es un objeto. Islam es muy estricto en esta área de definición de sexo y áreas de género. Tribu Bemba, entrenamiento de hijas en arte de amor. Interesante. Entonces hay una práctica de entrenar esto. En el tribu Masai, he tenido contacto con este grupo en el pasado. Hay un esposa comparte su esposa a otro hombre. Y normalmente un hombre puede tener 2, 3 esposas. Y si llega un amigo a compartir uno al visitante y es permitido a tener sexo con menores. A veces más, antes de su matrimonio hay como libertad de hacer esto. Budistas es una forma de adoración. Entonces hay una secta en budismo que esta práctica de sexo es parte de un sistema de adoración a ganar acceso al mundo espiritual. Y los cultos tienen muchas formas extrañas de práctica en esta área y permiso. Pero otro lado de esto, por causa de esta libertad, hemos encontrado este VIH o SIDA, y estos son números del momento. Esta amenaza ha bajado un poco por causa de medicina y tratamiento, pero en este momento, desde el tiempo de comenzaron a marcar números, 32.7 millones de personas han muerto de y en este momento los números dicen que 38 millones de personas tienen SIDA ahora en el mundo. Había tiempos en África, está mencionado en el libro, que un número como 25% de una población de algunos países en África, más en el sur, estaba con esa enfermedad. Entonces, hay costo para este tipo de acción. Y estamos en una pelea grande ahora por causa de deseos de culturas de cambiar las definiciones de sexo y género también. Pero si necesitamos comprender cuáles son los estándares de un país para saber dónde estamos en este proceso y cómo entrar y cómo demostrar el amor de Dios correctamente cuando hay diferencias del pensamiento de qué significa esta palabra sexo y cómo definir género en este tiempo. En Estados Unidos es una conversación muy fuerte. Y hoy leí una declaración de la Iglesia Wesleyana, bien interesante en Internet, de cómo aprender a entrar en este mundo y cuál es nuestra posición. Claramente no aprobamos este nivel de acción como el video, ese no es correcto, es contra la normalidad, pero esta presentación fue muy, muy claro en Dios creó nosotros como hombre y mujer y lo que es natural es hombre con mujer,
nada más. Y el resto no es normal. Y de verdad, la mayoría de las culturas no tienen este concepto de cambio de su género por su pensamiento psicológico o emocional o otro. Hay muchas reglas contra eso, pero hay algunos como en Tailandia, otros que es aprobado y necesitamos saber esto y en nuestro trabajo entrar y compartir la palabra de Dios y tener confianza que el Espíritu Santo va a dar a nosotros palabras correctas si nuestro corazón está en lo correcto. Género, normalmente, yo quiero regresar a lo que ha sido normal en el pasado. Ahora hay muchas amenazas y retos referente a esto, pero normalmente el género significa más que la anatomía femenina masculina. Se refiere a los roles sociales y las relaciones que existen. Y pueden variar con el tiempo y entre culturas. Entonces, los roles o papeles sociales y relaciones no son igual de una cultura a otra. Y es parte de este proceso de aprender qué significa estas palabras, sexo, género, dentro de una cultura. Porque los derechos y responsabilidades pueden cambiar. He mencionado que en una cultura la tierra pertenece al hombre y otra pertenece a una mujer. Ese es parte de un asunto serio. ¿Quién tiene derecho de hacer cualquier cosa? ¿Cuáles los trabajos normales de hombre y mujer? Y es posible intercambiar. A veces no aparece bien o no es permitido. Y también influenciar sobre la economía política y las interacciones sociales. De verdad, en el pasado, en la historia, la mujer ha sido bajo en su posición social. Pero en la Biblia encontramos Dios trabajando con las mujeres como iguales. Hay muchas mujeres que han recibido trabajo, dirección y responsabilidad por Dios, que no fue algo normal de las culturas de la Biblia. Y en nuestra iglesia no limitamos las posibilidades de mujeres por su género. Pueden ser pastores, líderes, maestros y todo esto. Pero en muchas culturas está afectado por la economía, la política y las interacciones sociales. Y necesitamos saber las diferencias, porque si en una cultura una mujer puede ser un pastor, pero en otra no es permitido por la cultura. ¿Cómo manejar esto? O un hombre no puede lavar su ropa, solo mujeres. ¿Cómo manejar esto cuando entramos en este tipo de definición de sexo y género y con este concepto? Y cómo usar su género y cómo compartir su poder a otros. ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el poder? Y se trata de cosas acerca de asunciones, expectativas y obligaciones. Son palabras bien grandes y cubren mucho material. ¿Cuáles son las asunciones de esta cultura y de nosotros? Si tenemos estos, pueden hacer errores en lo que pensamos. Y también expectativas. Si tenemos expectativas que no marcha con la definición y papeles dados por esta cultura a un género, podemos estar bien frustrados. Y las obligaciones, ¿cuál es mi obligación a esta persona? Pero una cultura tiene una obligación de este género y otro es diferente. Y puede afectar mi capacidad de relacionar, comunicar y ser aceptado. Y se ve esto a nivel de familia, comunidad, el país. No está limitado a la familia o un grupito, está en todo aspecto de la cultura, de la familia, individuo también, comunidad, hasta la cultura total, o en algunas veces a un país. Entonces, normalmente hay descripciones de género basado en cosas físicas, preferencias,
chicas, tipos de juguetes, actividades, ropa, deportes, que normalmente son de chicas, de chicos, hay otro grupo, y este solo es basado. Y también hay cosas que son de dos, depende de la cultura. Y lo que es interesante, las culturas definen cuáles son los juguetes, cuáles son las actividades, cuáles son la ropa, deporte, tipos de carreras disponibles a cada grupo. Y cuando hay deseos de intercambiar o mezclar estos, entramos en tiempos de conflictos. Y la iglesia a veces causan esto porque tenemos un pensamiento más abierto, más grande de género y tipo de trabajo, responsabilidad que en muchas culturas en el mundo. Y necesitamos tomar cuidado en este proceso de aprender y entrar correctamente y dar espacio a la cultura a hacer los cambios, no nosotros. Enculturación es parte de eso. Definición: enculturación es la transmisión de los valores y creencias de una generación a la siguiente. Y cuando los padres rechazan este trabajo, cuando la familia da ese responsabilidad al gobierno, encontramos en asuntos difíciles. Es lo que ha pasado de nosotros en muchas áreas. Los padres ha rechazado, ha rendido esta responsabilidad al gobierno, y el gobierno tiene sus propios pensamientos del proceso y no piensan en la religión, la cultura, las tradiciones, solo en lo que es más fácil o mejor, o que quieran, o a veces solo lo que quieren hacer. Y por eso hay conflicto, porque en general la población tiene una posición, pero a veces el gobierno puede tener otra posición, y es un grupo menor con poder que está imponiendo su pensamiento en el grupo mayor, pero con menos poder, y a veces no hay posibilidad de pelear contra esto. Hay países con asuntos de religión, hay grupos que han separado para establecer escuelas basadas en la Biblia o Corán o otro, para mantener separación del pensamiento del gobierno en esta área y otras áreas también, para evitar una enculturación ubicada en su pensamiento. Entonces podemos hablar de conceptos de eso, que afecta sexo, género y sus papeles y todo. La vida campesina en una granja o de la ciudad, o vida de tribu Yanomamo que afecta, o tribu Masai. He visitado de Masai, estaba cerca del tribu de Yanomamo una vez. Pasé tiempo en el campesino y no he visitado Antigua Chino porque es antigua, pero en cada grupo hay diferencias. Y son fotos de las diferencias. Hay una mujer Yanomamo abajo y los hombres arriba, y mira, aquí es una mujer Masai y el hombre por allá. Mira las diferencias. Y esta ropa, actividad está definida por su género. Y el cambio de género, comunidades influenciadas por ciudades, países subdesarrollados por países desarrollados, cambios ambientales, tecnología, oportunidades, reubicación, proyectos de desarrollo, cambio político, diferencias de personalidad y preferencia. Y no estoy hablando de un cambio de pensamiento de qué género soy. Estoy hablando de la normalidad. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi derecho? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿A qué tengo acceso? Y todo esto. Y esos son asuntos que pueden afectar este proceso. Y afecta a nosotros como entramos. Si estamos entrando en una comunidad, esta ciudad puede influenciar, o estamos saliendo de un país a otro país, depende de su desarrollo, puede afectar. El ambiente también afecta esto. Hemos hablado
nivel de tecnología, oportunidades, reeducación de personas y también todo eso afecta la posibilidad de cambiar su papel de género. No estoy hablando de su sexo en este caso, estoy hablando de su definición de género dentro de su cultura y puede ser afectado por eso. Y cuando salimos de uno a otro, son asuntos para considerar en el proceso de salir de nuestra cultura para entrar a otro. Ahora llegamos al ciclo de vida, que es parte de esto, porque si soy hombre o mujer, pasamos por algo. Los videos pueden explicar un poco mejor. Tengo 2 videos que son interesantes para esto. Conocimiento fácil, al alcance de todos. Hoy hablaremos sobre el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto está compuesto por 4 fases: la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Estas etapas se pueden comparar con la vida de un ser humano. La introducción sería como la infancia, donde el humano no puede valerse por sí mismo y necesita atención constante. Es esta la etapa en la que tenemos que estar más encima de nuestro producto. La publicidad ha de estar enfocada a informar de nuestra existencia a los posibles clientes. Los descuentos de promoción tienen que ser más agresivos y el precio ha de ser elevado, ya que si disponemos de una ventaja competitiva, los clientes no tendrán productos más baratos que comprar. Pasar de la fase de introducción a la de crecimiento es una de las tareas más complicadas en una empresa. Como describe Geoffrey A. Moore en su libro Crossing the Chasm, saltar de los primeros clientes en adoptar tu producto, los llamados innovadores, a la gran mayoría, es un reto complicado. Tendréis que escoger estrategias comerciales óptimas para conseguirlo. En esta etapa, la publicidad pasa de ser informativa a persuasiva. La tercera fase es la madurez. Ocurre cuando llegamos a nuestro pico de ventas. Esto no quiere decir que se reduzcan, sino que el mercado se ha saturado de tantas opciones alternas que por mucho que invertamos en marketing o ventas, no conseguiremos elevar nuestra cuota. Lo que sí podemos hacer es mantenernos durante un largo periodo de tiempo. El precio en esta etapa suele ser menor, ya que debemos mantenernos competitivos. La última etapa es la de declive. Todo producto, por exitoso que sea, en algún momento llega a un punto en el que empieza a decaer. Debemos tener un plan de salida bien definido o de sustitución por productos más novedosos. En esta etapa, la publicidad está más bien orientada a mantener el recuerdo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, compartirlo en las redes sociales, darle a like. Esto es, hemos morado algo normal, un pensamiento que afecta. Todo sigue este concepto de crecimiento, madurez y declina. Pero yo quiero mostrar este video para explicar lo que está pasando con culturas y cómo puede afectar a nosotros en esto. ¿Qué haces tan concentrado, camaleón? Busco a una oruga que estaba por aquí. ¿No será esa mariposa? ¿Quién dijo mariposa? Busco a una oruga. La oruga que buscas creció y se transformó en mariposa. Siguió su ciclo. Ah, eso del ciclo te lo creo con el agua, el día y la noche, pero con los animales, yo siempre he sido un exótico y colorido camaleón. Yo no estaría tan seguro. Todos los seres vivos tienen un ciclo de vida. ¿Todos? Y comienza al nacer. Luego comienza la etapa de crecimiento y desarrollo. Cuando llegan adultos se reproducen. Y la última etapa es la muerte. Voy a dejar solos a mis futuros camaleoncitos. Tus hijos seguirán su propio ciclo. ¿Y con los ovíparos reptiles vertebrados no hay excepción? Veamos cómo es en los distintos seres vivos. Partamos por el ciclo de vida de un ave. En este caso, una gallina. Puso un huevo. Es un hermano ovíparo. Exactamente. Y estás viendo la primera etapa en la vida de esta ave. Al interior del huevo crece un pollito. Después de 21 días sale del cascarón y comienza su desarrollo hasta que es adulto. Luego se reproducen y nacen las crías. Ella los cuida y después de un tiempo las crías son adultas y la gallina finaliza su ciclo.
Muéstrame otro animalito. Observa el ciclo de esta rana. Primero, de los huevos nacen renacuajos que crecen estando en el agua, respirando por sus branquias. Luego, siguen su desarrollo fuera del agua, ahora respirando por los pulmones. Ya adultos se reproducen y ponen huevos. Y finalmente, ya viejitos, culminan su ciclo. Ya estoy entendiendo esto del ciclo de la vida. Fíjate en el ciclo de la mariposa. Nace en un huevo, igual que yo. Al nacer son pequeñas larvas. Como la que estaba en el árbol. Exacto. Y comienzan a desarrollarse para transformarse en una colorida mariposa. Y se reproducen. Muy bien. Y finalmente, Terminan su ciclo. camaleón. ¿Por qué hice eso? Soy un miserable. No, solo seguiste tu instinto. Ah, me encanta seguir mis instintos. Bueno, el ciclo es igual, pero el proceso y las reglas son diferentes. Entonces, ejemplos, nacer, hay rituales diferentes de iniciación. Un grupo da nombre pronto y otro espera 2 años para saber si este niño sobrevive este proceso de crecimiento de esos 2 años. Rituales de iniciación, de sacrificios, de pintura, bien diferente en cada grupo. Circuncisión, masculino y en algunas partes del mundo femenino. Para mí es algo horrible, este concepto no es necesario, pero hay grupos que hacen esto. Y por sus razones, cicatrices, yo tengo videos de esto, personas están marcadas por eso en patrones bien diferentes, depende de su papel, su género y su estatus o edad. Militar es un ejemplo de un ciclo que hay países cuando llega a esta edad, todo, hombres, mujeres, depende, algunos países solo hombres, otros los dos pasan por un tiempo de servicio en militar, muchas veces es un mínimo de 2 años. Tenemos en Iberoamérica hay cumpleaños de 15, y en otros países es algo de 16 y otros no hay nada. Y entre los judíos era bar mitzvah, este proceso de cambiar de joven a adulto. Matrimonio, hay tantas maneras de casarse y formas diferentes de 1 año, días, este primer paso, segundo paso, otro, todo eso, y muerte. Yo tengo videos y todo esto representante la diferencia de los rituales y en muchos hay un concepto de la vida después de la muerte. ¿Qué pasa con el espíritu del anciano, de mi familia, de mi genealogía? Y visité un lugar en Papua Nueva Guinea y ellos dicen, allá viven los espíritus de los ancianos, de los muertos. Y yo no visité a esto, pero este fue en su concepto de ciclo de vida. Al final de muerte hay un lugar para pasar, para vivir y cuando hay necesidad de cuidar con su familia, su tribu o cualquier grupo. Y a ganar buena suerte y otras cosas. Entonces, aquí son ejemplos de algunos cambios y eventos de saltar de este lugar alto de un tribu a probar ustedes adulto y otro es guantes de hormigas que causan mucho dolor y allá un tipo de aterrizar el cuerpo, enterrar. Y este ejemplo de cicatrices y otro es pintura o tatuajes. Ese es parte de Papua Nueva Guinea, en la costa y las islas del Pacífico es bien común. Esto, aquí una manera para convertir en una monga, aún es un niño, enterrar por cielo. En este grupo ellos colocan el cuerpo en esa piedra y llega los buitres y otros para comer. Es enterrar Bali. Hay un grupo que afinar los dientes. Aquí abajo es una ceremonia de nombrar al niño y una foto de 15 años de
mucho dinero, creo. ¿Sí? Entonces, ese es el tópico de sexo, género y ciclo de vida. Y si no comprendemos el pensamiento del grupo, podemos hacer tantos errores en nuestras relaciones con mujeres y hombres y niños y adultos por falta de una comprensión de qué significan estas palabras dentro de esta cultura y lo que es permitido, aprobado y no aprobado también. Y más en el ciclo de vida, ¿qué significa ciclo de vida? ¿Cuáles son los pasos en esto? Encontré algo en Masai, hay niño, hay guerrero, y a un tiempo de casar, a ser adulto y al final pasar a anciano. Y los ancianos llegan a un tiempo, es su responsabilidad tomar una decisión a salir del pueblo, a ir al campo para que los animales puedan comer. Es un honor para hacer esto en el tiempo correcto. Pero es parte del ciclo de vida tomar esta decisión, no por fuerza, por su habilidad de cumplir con su ciclo de vida en su grupo. Entonces, es un tópico muy complicado ahora, hecho más complicado por este asunto de pecado y nuestro hábito de oponer el plan de Dios y la manera en el que creó a nosotros. Pero es importante para nosotros aprender lo que está pasando para que podamos comunicar correctamente en cada situación con cada grupo y cultura que encontramos. Bueno, nos vemos pronto para el próximo tópico de antropología cultural.